Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy Buen buen día, día. ingeniero. Espero que todos se encuentren muy bien. Ya se están conectando compañeros. Disculpen la tardanza, pero he tenido unos inconvenientes con el internet el día de hoy, pero esperemos ya se han resuelto. Bueno, les comento que la asistencia ya está habilitada. Están viendo el tema que vamos a ver el día de hoy. Relacionado a este tema, solo vamos a tener una tarea, que será la de la tarea de investigación. Eh, para que ustedes lo consideren, será la última tarea del curso asociada a este módulo. Bueno, me comentan si pueden ver la presentación, por favor. Ya se ve, ingeniero. Sí se ve, Inge. Gracias, muy amable. Entonces vamos a iniciar. Estoy con un proceso de transformación del video de la semana de la clase anterior y si comienzan a escuchar ciertos retardos, por favor me lo comunican para detener este proceso de transformación. Muy bien, ingeniero. Gracias. Voy a detenerla. Voy a apagar la cámara mientras que iniciamos. Este de acá ya está. Vamos a ver. Recording in progress. El módulo que vamos a estar trabajando el día de hoy está relacionado a la generación de código eh, dentro del proceso de un compilador. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Está la generación de código intermedio, entornos de tiempo de ejecución, optimización del código, generación de código objeto, de los tipos que existen y la parte de optimización de código, cómo se estaría trabajando. Eh, la parte de las etapas del compilador se divide en dos. Ellas son la parte del backend y la parte del frontend. Eh, Estas etapas las vimos al inicio del curso, las mencionamos, eh, donde la parte del análisis contiene las etapas relacionadas a obtención del código fuente, generar las etapas de análisis y por último estar lista para la generación de código intermedio. Y el backend, pues toma esta información del código intermedio y pasa a la etapa de síntesis para después generar lo que es el código de máquina. Hoy en día en algunas empresas pues tienen también definidas puestos de trabajo como frontend y backend. El frontend es toda la parte visual de un sistema de información y el backend está relacionado a la parte de generación de procesos a nivel de base de datos, por decirlo así, o programas o capas que se comunican directamente a la base de datos, dependiendo del tipo de sistema que se esté trabajando. Bajo este enfoque, pues creo que se han creado estas roles a nivel laboral del área de tecnología, donde podemos estar en el frontend o el backend. Y pues las personas con más experiencia pues conocen ambos mundos, tanto el frontend como el backend. Entonces, dice el backend es el encargado de parsear, revisar el código fuente y traducirlo a un lenguaje intermedio que el compilador entienda. El frontend es donde se traduce el lenguaje
intermedio a ensamblador. Digamos que esto podría ser a código máquina en un momento dado o tipo ensamblador, según se esté manejando. ¿Dudas hasta el momento? Por el momento no, ingeniero. Bien, gracias. Sobre la generación de código intermedio, nosotros tenemos que considerar la parte de la administración de memoria que se da en esa etapa, tratando de hacer buen uso de ella. Se debe considerar tanto la memoria estática como la dinámica. Y en esta se utilizan generalmente pilas para poder realizar algunos procesos según la notación que nosotros estemos utilizando, que una de las comunes es tener la parte de la posfija. Entonces se utiliza bastante lo que son las pilas. Los lenguajes intermedios generalmente tienen árboles de derivación más pequeños que su contraparte original. Lo que se está pretendiendo aquí es tener de forma reducida los árboles sintácticos a manera de poder generar la misma funcionalidad solo con que árboles con menos niveles para poder llegar a la misma solución, obtener la misma respuesta según lo que quiera desee del algoritmo que estemos analizando. Se puede representar un árbol sintáctico como un grafo dirigido a cíclico. Este de grafo no debería de tener ciclos para poder manejarse. Llámese, los árboles acíclicos son, los grafos acíclicos son muy relacionados con los árboles que hemos visto, que se vieron en programación 3. Y aquí también nos menciona la notación postfija, es una manera linealizada de representación de un árbol sintáctico. Entonces, nosotros podemos utilizar memoria dinámica haciendo uso de grafos o memoria estática haciendo uso de la notación postfija, por ejemplo, manejando a medida de lo posible un vector o una cadena, según sea lo que nosotros estemos manejando. ¿Dudas hasta el momento? No, ingeniero. Gracias. Ustedes se recordarán en este caso el tema de la notación postfija, que esto fue un tema de programación 3, como les había comentado. La notación postfija, pues nosotros a raíz de una expresión construimos el árbol de expresiones y a raíz del árbol de expresiones, pues generamos la notación postfija. La notación postfija, pues para poder encontrar el valor, requiere tener una pila para poder llegar a encontrar, por ejemplo, el valor de A. Este árbol, con la figura que borré hace un momento, por precedencia de las operaciones, debería de manejarlas de la siguiente forma, digamos, teniendo, sería asterisco, luego sería B. Este, como es unario, es un menos, luego C. Luego del otro lado también tenemos la parte de asterisco, esto va a ser una B. Luego tenemos menos, luego C. Que serían estas operaciones y estos están unidos con símbolo más. Y por último tenemos el aspecto de la asignación hacia la variable A. Esa sería la forma de tener este árbol de expresiones. Y según el recorrido postfija, nosotros tendríamos este resultado.
para poder tener poder utilizar y encontrar el valor de A. Estamos usando memoria dinámica o en un momento dado tener memoria estática. En la generación de código intermedio, habíamos dicho que podemos tener grafos acíclicos, que es la representación por medio de árboles. También tenemos la parte de la generación de código en 3 direcciones. Estos se caracterizan porque solo tienen 3 elementos máximo de memoria para poder trabajar. Este proceso pues es poder reducir esta expresión que nosotros tenemos. De primero se tiene B menos C. En ese caso, luego tenemos, bueno, este no está relacionado a esta expresión, es diferente. Acá tenemos B menos C y tenemos A por T1. Y esto ya nos permitiría a nosotros ir armando la expresión. Digamos, dice es B menos C. Y esto multiplicado por A. Esto sería A por. Y luego tenemos, esto sería más o menos de esta forma. Luego tenemos T1 por D, que T1 es B menos C por D. Y luego tenemos la suma de esto. Esta sería la expresión normal representada a un código de 3 direcciones, generando operaciones más simples donde las diferentes estructuras o árboles, como nos explicaban las diapositivas anteriores, deberían de ser más pequeños y el objetivo es llegar al mismo resultado. Claro, está que, por ejemplo, esto que podría ser una sola línea de código. Vamos a cambiar de color. Esto que podría ser una sola línea de código se estaría convirtiendo en, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 líneas de código asociadas. Entonces, lo que para nosotros puede ser más fácil poder ingresarlo en una sola línea, para un compilador, tener esta simplicidad en las operaciones puede agilizar su proceso. De igual forma, por ejemplo, el asignarle a X cualquier operador, la operación de Y operador Z, nosotros podríamos tener esta forma de poderla trabajar, de comenzar por precedencia, trabajar primero lo que es Y por Z y luego hacer la suma como último proceso. Haciendo referencia a variables temporales que se estarían creando al momento de analizar el código que nosotros estamos manejando. ¿Dudas? Todo claro, ingeniero. Gracias. De los lenguajes intermedios, nosotros tenemos los lenguajes intermedios nos sirven para presentar la producción final de nuestro lenguaje fuente. Es una representación que el compilador lo va a poder trabajar de forma más rápida. Existen muchos lenguajes intermedios, la mayoría de ellos son una representación más simplificada del código original para facilitar la traducción hacia el código final. Otros lenguajes intermedios sirven de base o como representación parcial para otros procesos. Aquí podemos tener lenguajes, por ejemplo, para hoy en día que estamos en el aspecto de la web, pues sí, existen ciertos protocolos que nos permiten mandar a ejecutar código de forma remota.
Entonces tenemos algunas técnicas o algunos estándares para poder realizar este tipo de acciones. Esto, por favor. Perdón. Dentro de los ejemplos, al compilar un programa en C, por ejemplo, ¿ustedes todavía trabajaron en lenguaje C o ya no? Este grupo no sé si trabajó todavía en lenguaje C. C++, ingeniero. C++, ok. Perfecto, son bastante parecidos. Digamos, el lenguaje C, en Windows se produce un código objeto con extensión OBJ para que posteriormente el enlazador cree finalmente el código ejecutable .exe. Especialmente cuando, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de crear librerías cuando trabajaron en el lenguaje C, archivos .h, una extensión H. Nosotros podemos tener este tipo de... Y C genera también algunos archivos, genera copias de lo que está compilando. Algunas veces si nosotros nos equivocamos, antes de poder compilar, podemos volver a revisar ese backup que genera esta herramienta. En este caso, por ejemplo, los OBJ, como nos dice que son eh, archivos relocalizables que al final lo que ayudan es a crear lo que es el encapsulador del ejecutable, donde se tiene todo el código ya reunido, asociado. Si estamos utilizando librerías, por ejemplo, no va a tomar todo el contenido de la librería, sino simplemente las líneas o procesos o procedimientos o funciones que sean necesarios tenerlas como parte del archivo ejecutable. A eso es lo que se nos indica en este caso. Solo déjenme. Okay. Vamos a limpiar. Otros lenguajes intermedios sirven de base como representación parcial de otros procesos. Estos son muy relacionados a, les comentaba, los estándares para ejecución de código de forma remota. Y algo que tenemos que tener claro en el proceso de los compiladores, en sistemas basados en Unix, por ejemplo, también ocurre algo similar de generándose un archivo .o y el ejecutable .out. Entonces, aunque el objetivo es diferente, los productos finales van cambiando su concepto y nosotros necesitamos por cada sistema operativo conocer esas interioridades. Aunque la lógica, si ustedes se darán cuenta de todos los sistemas operativos, dependiendo cuál sea, si son tipo servidor, si son para un equipo familiar, equipo de oficina, pues va a tener un objetivo en particular. Y según el objetivo de ese sistema operativo, pues tiene cierta funcionalidad que tiene habilitada. Y al final todos necesitan ejecutar programas, ya sean de los que trae de base de la casa matriz
o todos los que nosotros necesitemos agregar para nuestras necesidades. Y nosotros podemos construir en su momento, según sea el sistema operativo, nuestras propias funcionalidades, considerando que tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, en este caso, los basados en Unix, los archivos .o, que son los object, y los .out, que son los archivos ejecutables. Otros lenguajes intermedios son los generados por máquinas virtuales. Y ustedes ya están trabajando con ese tipo de lenguajes desde programación 2, creo que están trabajando con Java. La máquina virtual de Java, el bytecode, es parte del proceso, que es un intermedio con todos los archivos class que se manejan, y estos son interpretados por la máquina virtual. La máquina virtual es la que se comunica directamente con el sistema operativo. Este concepto también lo toma .NET, de tener su máquina virtual para luego ejecutarse en tiempo de ejecución, just in time, que esta es una clasificación de los compiladores que vimos al inicio del semestre. ¿Dudas por el momento? Parece que no. Vamos a reutilizar este. Les hablaba hace un momento sobre los sistemas de código intermedio, que son los lenguajes que se utilizan en sistemas distribuidos. Estos son estándares que nos permiten generar comunicación con equipos de forma remota. Pues cada uno de ellos pues reciben el conjunto de instrucciones de forma local y envían la información a base de este protocolo, haciendo uso de los diferentes puertos disponibles por la computadora y que tengan acceso según sea el medio de comunicación, es el equipo remoto. Solo podemos tener alguna interfaz y en base al puerto que se le configura, pues tener la comunicación. Les comentaba cómo este tipo de curso está relacionado con lo que son sistemas operativos. Digamos, hoy en día, por ejemplo, bueno, antiguamente en cursos de sistemas operativos lo que se hacía, uno de los proyectos era establecer por medio de un lenguaje de comunicación, teniendo los puertos abiertos, enviar y recibir paquetes hacia el equipo remoto. Estos estándares, pues sí necesitan tener ciertos validadores intermedios para poder generar ese proceso de comunicación. Entonces, en algunos casos, pues sí piden ese proceso de verificación de los datos. Los otros, pues solo por protocolos, haciendo uso de sockets, el envío y recepción de información. Y esto del envío de sockets, uno de los proyectos era un juego que permitiera tener la comunicación ya sea por cable UTP, utilizando el puerto del Ethernet, por Bluetooth, por Wi-Fi. El objetivo era establecer comunicación. Y es lo que hoy en día estamos haciendo, por ejemplo, en Internet. Hoy en día nosotros, según sea el caso, las tecnologías o arquitecturas de los proyectos que se va teniendo, ya no es tal vez tan directa, sino que todo esto está en una nube y generamos la comunicación y sabemos de que de alguna forma nosotros estamos llegando al equipo remoto, pero desconocemos todo lo que está pasando en este punto. ¿Qué tanto es lo que se está generando? El objetivo a nivel general de los sistemas operativos es saber de que nosotros ya tenemos
estándares bien establecidos que si yo quiero del punto 1 hacia el punto 2 generar esta comunicación, simplemente me tengo que adaptar a un proceso, a un estándar ya establecido para poder llegar a estos puntos. Entonces, la evolución de estos proyectos que originalmente era comunicarse de un puerto a otro, hoy en día podemos tener, por ejemplo, VPNs, saber cómo hacer uso de este tipo de conceptos. Eh, Esta puede ser el remoto, puede ser oficinas centrales de un negocio. Y este puede ser, por ejemplo, el contador. Y entonces nosotros ya establecemos ese proceso o ese canal de comunicación hacia lo que es de forma segura. Y esa es la evolución de todo temas conceptuales, cómo han ido evolucionando para el proceso de implementación. Y entonces aquí tenemos el manejo de equipos que tienen ciertas características muy especiales, proceso de administración de memoria, todos los recursos internos, qué usuarios pueden ingresar, manejo de roles y permisos, qué tipos de archivo vamos a manejar. Puede ser que esto sea un Windows y esto sea un Linux. eh, Cómo vamos a generar esa integración entre sistemas no homogéneos. Y esos procesos de comunicación remota, pues tienen un estándar para comunicarse. ¿Cuántos de ustedes han utilizado, por ejemplo, los editores de código en línea? ¿Cuántos de ustedes han utilizado algún editor en línea de JavaScript, de Python, de C++, de Java? Que son proyectos de menor escala que generan análisis y compilan los datos de la información que nosotros le estemos ingresando. Y lo que digamos hoy, nosotros podamos estar viendo, el manejo de los procesos de... Estos son estándares que ya no muchos están manejando. Corva, todavía el RPC creo que todavía se maneja y el IDL, que eso más lo he visto para el área matemática, el IDL, que se ha estado aplicando. Eh, y lo que se genera aquí es, digamos, el IDL, la lógica es, escribo a nivel de código la ecuación que yo necesito, ya tengo la información a nivel de código y lo envío entonces hacia el servidor y mi respuesta puede ser la creación de una gráfica en base a mi proceso de programación que hice y pues el servidor lo que me va a devolver ya es la gráfica relacionada a la ecuación que logré formar. En otros semestres hemos generado el trabajo del compilador, aplicándolo al área de matemáticas o al área de lógica. Se construye un lenguaje y aplicar entonces la solución. En el área de matemática, ecuaciones diferenciales, integrales, análisis de números mayas también, poderlos traducir a números arábigos. El semestre pasado en autómatas hasta análisis léxico llegamos a los movimientos en tablero de un juego de ajedrez, que también son lenguajes que nosotros podemos aplicar en cierta forma la técnica de los compiladores. Sobre las notaciones nos sirven de base para expresar sentencias bien definidas. Llámese los diferentes recorridos que se generan en los árboles. Entonces ya comenzamos a estandarizar la forma de representación de los datos de un árbol, por ejemplo. El uso extendido de las notaciones sirve para expresar operaciones aritméticas.
Esas operaciones aritméticas, como lo vimos, como les decía, en programación 3, las expresiones aritméticas se pueden expresar en tres formas distintas. Está infija, prefija y posfija. La diversidad de notaciones corresponde en que para algunos casos es más sencillo un tipo de notación. Entonces, dependiendo de cuál notación nos quede más, sea cómoda para nosotros, pues podemos utilizarla. Pero el estándar es la posfija, me parece que es la que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos a ver. Me- sí, la posfija, correcto. Entonces, las notaciones también dependen de cómo se recorrerá el árbol sintáctico, el cual puede ser en orden, preorden y posorden, teniendo una relación de uno a uno con la notación de los operadores. Eso está muy relacionado a la parte de las operaciones aritméticas. ¿Qué recorrido es que nosotros necesitemos para poder entender la representación de la información que nos están presentando? Sobre las notaciones, nosotros podemos ver la notación prefija, el infijo y el posfijo. Para la prefija se va a utilizar lo que es una cola y la posfija se utiliza lo que es una pila. ¿Sí se recuerdan de estos recorridos de programación 3? Sí, ingeniero. Sí, perfecto. Porque para el examen final lo tienen que tener fresco. Ok. Entonces, en este punto comenzamos a ver y a unir todos los conceptos que en un momento dado se vieron en cursos anteriores. Árboles binarios orientados a expresiones, sea expresiones en términos generales, y los recorridos y conceptos como de memoria dinámica, llámese árboles, o memoria estática o dinámica, que también podemos implementar lo que son pilas y colas, que son conceptos que si nosotros a nivel conceptual sabemos qué son, en un momento dado podemos llegar a implementarlo a nivel de código. Es por eso lo necesario de tener la parte teórica y también la parte práctica en el proceso de aprendizaje de los diferentes lenguajes, cursos prácticos que vamos teniendo. La representación del código intermedio, tenemos la forma de representación polaca, código P, el uso de triplos y cuádruplos. Estas son técnicas que se apoyan de funciones para análisis de las diferentes instrucciones de código. El código P está asociado a una metodología ya bien definida sobre el proceso de generación de código intermedio. Y la representación polaca fue dada por un matemático polaco quien la inventó. La notación polaca es también conocida como notación prefija. El objetivo es a base de esta expresión poder llegar a generar este dato en particular. Y entonces, digamos, si nosotros partiéramos de la construcción de comenzamos de 3 por 4 y luego tenemos más, bueno, aquí podría ser, creo que la lógica sería, realmente debería ser así.
más 2. Y luego tenemos igual a X. Nosotros en notación postfija puedes llegar a este resultado. Perdón, a notación prefija es la notación polaca que se estaría manejando. Y entonces se acuerdan ustedes de los diferentes eh, formas que es raíz, izquierda, derecha. Es la prefija. Raíz izquierda, entonces nos vamos a la izquierda, terminamos con la izquierda, nos pasamos a la derecha, que es raíz, luego izquierda, luego derecha. Y por último, llegamos a lo que es la derecha. Y esa sería, lo mismo sería para este otro objeto. Al momento de tener esta representación. En la parte de la generación de código P, eso está muy relacionado a que se utilizan máquinas virtuales, que hay un punto de comunicación hacia las diferentes plataformas de los sistemas operativos. Y entonces lo que nosotros tenemos un código fuente, el cual es analizado por el compilador, y lo que genera es código bytes, que son los .class. Estos ya son archivos compilados, los cuales son analizados por las diferentes máquinas virtuales según el sistema operativo que estemos manejando y poderlo interpretar y aplicarlo gracias a la máquina virtual en cualquiera de estas plataformas. Sabiendo que si, por ejemplo, esto está en un paquete que se llame bienvenidos. En un paquete que sea bienvenido y tenemos un saludo. Y dentro de bienvenido también tenemos otra clase que se llama Hola Mundo. Nosotros en un momento dado este objeto va a existir asociado al objeto, a este paquete en particular, al igual que saludo. Puede ser de que este objeto no venga todavía compilado, sin embargo, vamos a mantener en el historial una funcionalidad válida y esta se va a activar hasta que la máquina virtual, digamos, cada cambio se va a activar hasta que la máquina virtual se tenga que reiniciar. Caso contrario, va a estar funcionando con versiones antiguas. Y esa sería la lógica del manejo del código P. Son aquellos lenguajes que se apoyan de máquinas virtuales. En este caso vimos que es Java, así como la suite de lenguajes asociados a .NET. ¿Dudas? Gracias. Esto de acá se pone interesante. Vamos a borrar los comentarios. El manejo de los triplos está muy relacionado al tema de código en 3 direcciones. Estos son funciones, por medio de funciones nosotros podríamos venir y a generar el ingreso de esta información. Entonces, esta expresión, si ustedes se dan cuenta, pues estos datos se repiten. Esto de acá se repite con esto de acá. Y
el valor, esta operación, no se logra ver muy bien. Esta operación se repite hacia acá, así como esta es la misma. Entonces lo que se trata de hacer es dividir o tener expresiones más simples cada una de estos temas. Entonces se dice que el valor de menos A se calcula de forma individual. Luego tenemos las operaciones más grandes, que sería B por menos C, así como B por menos C. Son el mismo proceso, y aquí tenemos T1 más T2, sabiendo que T2 es igual a T4, por ejemplo. Y a T5 se le asignó la sumatoria de los dos resultados, y T5 se le asigna el valor A para poder llegar a la solución. Entonces, nosotros en la parte de los triplos vamos a crear una función que nos permita almacenar estos datos. Donde nosotros vamos a tener el operador y los diferentes argumentos. Y el argumento 2. Entonces lo que hacemos es, viene esta instrucción, por medio de reglas semánticas vengo y aplico esta función que me va a hacer almacenar este dato en particular. Claro, podemos tener muchos más datos para manejar, pero como es un triplo, lo ideal es que la función tenga como máximo tres parámetros que me ayuden a tener controlados los datos. Esto sucede para la instrucción en las líneas, se almacena en la línea o en el registro 0 de esta estructura. Luego tenemos la multiplicación de B por C, perdón, B por la línea 0, que es lo que nos está diciendo acá. Luego aplicamos menos C. Esto, si ustedes se dan cuenta, está ya duplicado. En un optimizador de código debería de poderlo reconocer y decir, mire, no necesita hacer registrarlo tantas veces porque ya lo tiene. Entonces, con una vez es suficiente y lo vamos a sustituir donde usted lo va a requerir. Luego se genera de nuevo la multiplicación. Luego se aplica la suma. En este caso de T2 con 3, que sería este. Y después tenemos T5. Pues va a recibir lo que tenga el total de T2 más la línea 3. La posición 3. Para poder finalizar nuestro proceso de cálculo. Es el objetivo de tener los triplos. ¿Dudas? No, ingeniero. ¿No hay dudas? No, ingeniero, gracias. Entonces, la parte de los cuádruplos es la misma lógica. Solo que en esta parte nosotros tenemos el tema del manejo de memoria, la declaración de memoria. Siempre usamos una función y a esa función se le crea una variable temporal, es decir, por cada uno de los pasos nosotros vamos a llevar el control de dónde estaríamos trabajando. Entonces, por ejemplo, al momento de crear encontrar esta línea de código o generar esa transformación, yo tendría que venir y almacenarlo en la función. En ese caso sería el operador,
argumento 1, luego el argumento 2 y la variable temporal. En ese caso el argumento 2 es vacío porque no lo requiere y la variable temporal sería, o el resultado debe estar almacenado en la variable temporal T1. Esa nosotros ya la pudimos haber tenido o crearla en tiempo de ejecución, digamos, en función de nuestras necesidades. Y de esta forma, puedes venir y obtener los diferentes valores, sabiendo que este menos C se estaría almacenando en T1. La multiplicación de B por T1 sería almacenado en T2. Nuevamente menos C en T3. Y luego tenemos la multiplicación de B por T3. Y por último tenemos que generar la suma de T2 con T4 y se la vamos a asignar a T5. Para que de último se obtenga el valor de A, según la expresión original, que sería T5, va a ser asignado a la variable A. Y ese es el objetivo de los cuádruplos. Nosotros podríamos tener tal vez muchos otros datos que consideramos que sea de nuestro interés y así ir dándole cierta potencia al compilador que estemos trabajando. ¿Dudas? No, ingeniero. Pareciera que todo claro como el lago de Amatitlán. Continuemos. De las etapas que nosotros hemos visto hasta el momento, ya generamos esta primera parte dentro de lo que es nuestro proyecto, donde nosotros utilizamos un código fuente que fue analizado léxicamente y el objetivo fue poder reconocer los tokens asociados al lenguaje que nos tocó que trabajar. Nuestra segunda fase, estamos entregando acá, sería la parte de análisis sintáctico y semántico, que tiene mucha relación. La parte léxica le transmite todos los tokens a la parte semántica, perdón, sintáctica, y estos datos pues son analizados y si cumplen entonces se les puede aplicar una regla semántica para darle un mejor sentido a la información que nos está ingresando. Se genera la calificación del código para poder establecer el generador, un generador de código. El generador de código pues nos va a manejar un código objeto. Y este código objeto podría nosotros venir y generar un proceso de optimización del código para poder finalizar con el proceso. Esas etapas, este último tramo, pues lo necesitaríamos que trabajar en un curso que se llama Compiladores 2. Creo que ya no existe actualmente en el pensum de la carrera. Pero es importante conocerlo porque en el futuro podemos tener algunos procesos muy parecidos a lo que hoy en día estamos viendo. Tener que implementarlo, ¿verdad? Tal vez no con el mismo detalle, sino que esta información nos permita generar y ampliar nuestro pensamiento. ¿De qué forma lo puedo implementar? Necesitamos hacer ciertos procesos. Bueno, entonces hagamos análisis por cada uno de los procesos que se va teniendo.
tal y como lo hace el compilador. Y el objetivo de este curso es tomarnos las ideas para luego quizás poderlas implementar a un proyecto de la vida real. ¿Dudas hasta el momento? Ingeniero, ¿sí me escucha? ¿No hay dudas? Muy bien. A ver, vamos a continuar. Sobre la generación de código objeto, nosotros podemos tener la generación de código a lo que es assembler. Es una representación. También código relocalizable, que son los OBJ. Algunos compiladores comerciales pues manejan esta técnica. Estos archivos son los que son analizados para luego llegar y generar este repositorio con todo el código asociado a el funcionamiento del sistema que nosotros hemos construido. Estos archivos, pues como ya tienen toda la lógica a nivel de código incrustada, pues son eficientes para su funcionamiento, pero menos flexibles porque no se pueden llegar a modificar, ¿verdad? Tenemos esos inconvenientes de que ya no se... bueno, con algunas técnicas de reingeniería inversa, algunos archivos ejecutables son posibles realizarles cambios. Y dependiendo del sistema operativo que estemos trabajando, pues así se puede volver complejo esta técnica. Pero estas son las diferentes formas de generación de código. ¿Dudas? Creo que ya los dormí con mi pequeña historia sobre la generación de código. Algunos están teniendo problemas con el internet que están solicitando acceso de forma continua. Bueno. La optimización de código, los optimizadores lo que hacen es más o menos realizar este proceso, es transformar, digamos, estos datos, según sea el caso, digamos, el optimizador dice, bueno, yo tengo la operación B más C más D, entonces yo puedo tener esto de la siguiente forma, B más C, y le voy a asignar a una variable temporal T1, y luego a T1 sumado con D, se lo voy a asignar a la variable A, que es la definitiva. Perfecto. Aquí cumplimos. Y ahora nos dice, también tengo B más C más F, pero si yo me doy cuenta, este proceso lo tengo, se está repitiendo, entonces lo que hago es verificar dónde almacené este valor y dice, bueno, es en T1 más F. Y entonces aquí ya generé mi proceso de optimización del código, evitando tener reprocesos o procesos repetidos. Cuando ustedes estén trabajando en el área de desarrollo de software, dicen, vamos a hacer un proceso de factorización del código o refactorización del código. Es decir, se quiere reducir o mejorar la forma en que se están realizando los procesos dentro del código. A eso le llaman factorización o refactorización del código. Esto se llama y extracción de invariantes a nivel de código. Así pueden haber muchos otros casos que nos puedan ayudar a mejorar nuestro código. Por ejemplo, en este ciclo, la variable B se le está asignando 1. Y eso puede ser 1.000.000 de veces y 1.000.000 de veces le vamos a asignar el valor 1. El compilador en su etapa de optimización le va a indicar, mire, yo creo que este bloque lo puede transformar a este.
donde usted puede obtener, extraer B1 y luego utilizarlo en su operatorio. O es más, mire, usted esta variable no la necesita. Cambie, quite esta línea de código y agréguele acá directamente el valor 1. Aquí nos ahorramos un espacio de memoria, tal vez es muy simple, pero nos estamos ahorrando ya algo. Y tener que realizar un cálculo de asignación, un proceso de asignación al código que nosotros vamos a tener. Y eso es la parte de la optimización de código. Bajo los procesos de programación que nosotros hemos aprendido, tenemos algunas consideraciones. Por ejemplo, en algunos tenemos la forma de programar que declaramos todas las variables del mismo tipo en una sola línea. Cuando a nivel de un compilador, generalmente lo que hace es, de preferencia, es tenerlas declaradas de forma individual para que su proceso sea mucho más rápido. Eso es con el manejo de las variables. Les comentaba en algunos lenguajes de programación, dice, bueno, si usted está declarando esto, solo esta variable va a ser de tipo entera. Las demás son indefinidos, que puede ser tipo objeto, por ejemplo, van a recibir un objeto. Esta posiblemente la voy a también tener como entera, porque la inicializó. Y entonces, si yo vengo después va a recibir lo que tenga X, por ejemplo, me puede marcar no me va a dar error ni léxico, ni sintáctico, ni semántico, pero a nivel de ejecución me dice, bueno, sí me dejó asignarle y luego verifico si A es igual a, por ejemplo, a 0 y me va a decir que no es igual a 0, porque originalmente el lenguaje solicita que las variables sean declaradas de forma individual. Entonces, eso nosotros necesitamos investigar al momento de iniciar una nueva aventura de programación en un nuevo paradigma. Eso se va requiriendo. Y recordemos que, por ejemplo, esto que inicialmente era una sola línea de código, ahora se convierte en 1, 2, 3, 4 y 5 líneas. Que puede ser un poquito más tedioso estar agregando teniendo este control en la declaración de las variables. Pero si a ustedes les gusta programar, es necesario que comiencen a tener ya un estándar en su proceso de declaración de variables. Les comentaba que hay artículos sobre los nuevos artistas en el mundo, que son los programadores, que cada programador puede llegar a solventar o a dar solución a un ejercicio, a un tema, a algún problema, según su técnica de programación, según el lenguaje de programación que esté utilizando, la creatividad que tenga para tener esa forma de que el usuario sienta atractiva la aplicación y no digamos que otros usuarios puedan revisar el código que utilizó para poder realizar una determinada aplicación. Entonces, en esas peculiaridades, cada quien puede tener su propio estándar. Pero recordemos que no es que yo sea individual y voy a generar un nuevo estándar. No, existen ya estándares internacionales para la construcción de aplicaciones, para la declaración de variables, para la declaración de objetos. Entonces, lo ideal es que nosotros
nos acoplemos a un estándar para que nuestro código no solo funcione para un país, por ejemplo, sino que pensar que el código pueda funcionar a nivel internacional, que sea aceptado a nivel internacional, bajo normas de forma internacional. El uso de las expresiones, que fue lo que vimos ejemplos anteriormente. En este caso, sobre las expresiones, esta expresión, convertirla de una forma más pequeña. Ir haciendo cada una de las operaciones según la precedencia, considerando la precedencia, para poder tener la respuesta al final. Sobre cómo implementar el tema de los quad. Si nosotros tenemos una regla sintáctica, nosotros podemos indicarle a este atributo poder darle la asignación del cálculo temporal, por ejemplo. Y dentro de esta definición, nosotros poder manejar el tema de el uso de los atributos, teniendo todos los parámetros necesarios, haciendo uso que para esta función vamos a utilizar el operador de suma y los parámetros que vamos a requerir para poder aplicar esta acción. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer? ¿A quién se lo vamos a asignar? ¿Y cuáles son los operadores asociados al proceso? Como les comentaba hace un momento, es una función que nos va a permitir almacenar en una tabla de contenidos, poder indicar el operador, los argumentos AR1, AR2 y también el recurso donde se estaría almacenando. Aquí es el operador, es un add. Que sería E1, E2 hacia punto lugar, que sería la forma en que nosotros, y la función es quad, le podemos dar el nombre que nosotros queramos y los diferentes argumentos A1, A2, A3 y el orden que nosotros consideremos. Eso no está escrito en piedra. Para poder trabajar esas reglas semánticas sobre la generación de código. E ir teniendo ese orden específico en nuestros procesos de desarrollo. O sea, tengo un comentario acá, no sé quién fue. Hugo, disculpa, no había tiempo tu comentario. ¿Me podrías ampliar un poquito más la información, por favor? Hugo Barrio, no sé si está conectado todavía. Dice, en las optimizaciones, la parte del scope es el ámbito de acceso a las variables. No sé si a eso te referís, Hugo. Es poder restringir a qué variables son las que voy a poder trabajar.
La pregunta de Hugo, no sé si todos la vieron, dice, pero ahí se sacaría por el tema del scope o porque es más óptimo tenerlo fuera. No recuerdo a qué momento fue, 10 y 11. Hace 10 minutos fue que planteé la pregunta. Dice, ahora dice, pero en las optimizaciones, dice, no, la pregunta no era qué es el scope. Usted en el ejemplo dijo que era óptimo declarar las variables fuera de un ciclo. Y por eso es mi pregunta. Sí, correcto. Es que va a depender. Digamos, si regresamos a esa, ya te entendí. En el tema del ciclo que fue acá. En este tema, Hugo, digamos, el optimizador lo que hace es verificar y en este punto se está generando una asignación a la variable b. Entonces, digamos, como las reglas semánticas, por decirlo así, vienen y tienen que generar este proceso. Digamos, una es validar que exista la variable b, porque la estamos asignando. Validar que b acepte números, o que sea el tipo correcto, por ejemplo, que acepte número, acepte. Entonces, digamos que estas son las diferentes validaciones. Y por último, asignar a b valor 1. Entonces, digamos, son 3 subacciones que están asociadas a este proceso. Si lo tenés en un ciclo, digamos que el ciclo va a durar 1.000.000, se va a generar 1.000.000 de veces, entonces estas 3 acciones se va a multiplicar por 1.000.000. Y entonces el tiempo de validación, pues esta acción que parecía tan insignificante, de solo tener una variable asignada a nivel de un proceso de compilación, dependiendo cómo sea el compilador también, porque podría tener una forma de decir, bueno, si ya fue validada B, ya no lo vuelvo a hacer, pero asumamos de que no tenga no guarde ese historial de validación, entonces me va a indicar, yo tendría que hacer ese millón de validaciones cada vez que genere esta acción. Por lo tanto, si yo genero y extraigo este valor acá, fuera del ciclo, estas acciones o reglas semánticas se estarían realizando una sola vez y la funcionalidad sigue siendo la misma del ciclo. A eso me refería. Igual, si no se considera el tema de las reglas semánticas, por ejemplo, yo tendría que estar haciendo 1.000.000 de veces asignaciones de un valor 1 a la variable. En cambio, por ejemplo, acá solo lo estaría realizando una sola vez. Si yo quito, por ejemplo, la variable b, que solo sé que tiene el valor 1, me ahorro memoria, en una especie de memoria, y lo pondría en esta opción como uno mejor, que podría ser parte del proceso de optimización del código. A eso me refería. Qué bueno, Hugo. Bueno, ese era el objetivo realmente de poder entender. Y nosotros cuando construyamos código, generalmente nos ponemos a programar. Ya funcionó, pero sin hacer consideraciones del código. Y hay un proceso, digamos, cuando se está creando código, nosotros llegamos a la solución y contemplamos todos los casos posibles. Y luego de poder llegar a la solución, comenzar a generar pruebas. Ustedes se recordarán del curso de algoritmos de los datos básicos, los datos extremos, datos no permitidos, por ejemplo, o escenarios no permitidos. Y eso lo están reforzando en su curso de análisis y diseño. Entonces, ese tipo de acciones
nosotros tenemos que, en el mundo ideal, tendríamos que considerarlo como tiempo para poder generar código de calidad. Pero muchas veces porque se administró mal el tiempo, no se hizo un buen cálculo eh, eh, de qué tanto iba a necesitar eh, hacerse en el proyecto, sino que firmamos, yo lo puedo hacer y pues hagamos esa funcionalidad y lo calculamos para un mes y resulta que solo el primer mes fue preparar todo el escenario. Entonces la última semana casi que no dormimos para poder entregar el proyecto. Y esa es parte de los temas que tenemos que considerar. Eh, Hacer una planificación. Una planificación es ideal. Estoy hablando un poquito del curso de compiladores, pero por experiencia es necesario siempre planificar para poder saber cómo vamos en la realización de determinada funcionalidad, máximo en el mundo de la programación o desarrollo de software. Y si en un momento dado ya vemos ciertos atrasos, pues entonces si tenemos más recursos, apoyar para poder cumplir con lo que nosotros hemos. Y es por eso que, digamos, en mi caso, los proyectos los dejo en grupo, pero lamentablemente no no sé si los grupos, no hay alguien que tome esa batuta como project manager, comenzar a delegar y muchas veces no nos gusta ser el centro de atención. Mejor que sea fulanito el que organice porque a él le gusta, pero nosotros también necesitamos, máximo que estamos estudiando, tener esa experiencia de poder coordinar grupos, coordinar personas, es bien interesante. En la teoría nunca le enseñan a uno cómo manejar personas. Entonces, ese es otro tema bien interesante. Pero a eso nos referíamos con el tema de la optimización. Bueno, perdón por el paréntesis y vamos a regresar a lo que nos atañe. Igual, con las expresiones booleanas, nosotros necesitamos en su momento esta expresión, por ejemplo, que está en este punto. Nosotros necesitamos que la expresión sea analizada de forma individual para luego nosotros ya tener los valores, por ejemplo, acá, asociadas a A o B, la negación de C, y luego en base a esos valores, T1 y T2. En su curso de lógica, creo que así se llama, en el primer semestre, vemos tablas de verdad. Y parte de esa, pues nos presentan algunos ejercicios con varias, no sé si no mucho me recuerdo, voy a pecar de la simbología. A y B, por ejemplo. Luego, no, este es O, perdón, aquí está. Este es un O, este es un I, perdón. A o B y negación de C. Y entonces acá nosotros, por medio de las tablas de verdad, podemos analizar. ¿Cuántas variables tenemos? Son 3. Entonces sería 2 elevado a la 3, son la cantidad de valores que vamos a necesitar. Y todos esos escenarios son los que podemos tener explícitos acá. Pero como es un I el que nos va a generar la respuesta definitiva de nuestra solución, nosotros sabemos que si fuera asociado a un if, como tenemos acá, si esto no se cumple, ya no es necesario analizar las demás sentencias. Con uno que no se cumpla, por ejemplo, si A o B, aquí con uno que sea verdadero, pues va a ser verdadero. Pero si los dos son falsos,
pues entonces esto nos va a dar falso. Y ya en el I, con uno que sea falso, ya no necesitamos no necesitamos seguir analizando. A eso nos referimos. Entonces, el tiempo de procesamiento de esta expresión con relación a esto, nosotros vamos a utilizar menos tiempo haciendo cálculos individuales, aunque son más líneas de código, obviamente. En cambio acá, esto lo almacena y lo va a meter a una pila para luego, esta es una F, luego a esa, digamos, es una B, y cuando analiza el AND, hace falso y verdadero, y dentro de la pila obtuvo estos dos valores, y entonces ya genera el proceso de análisis. Si fuera esto, sería un poquito más rápido el aspecto de analizar. Entonces, a esto le generamos los esquemas de generación y optimización de código. Nosotros hasta en eso tenemos que no solo tirar código por tirarlo, sino que comenzar a analizar el código que estamos generando. De acá, el manejo de las expresiones, que ya vimos ejemplos anteriormente. Esta es una expresión por precedencia, de primero va la división, luego se genera la suma, y por último se hace una copia de la variable temporal 2 a la variable definitiva. Y todo esto va a depender cómo nosotros consideremos manejarlo según nuestras reglas semánticas. Esa sería la lógica. El esquema de generación, dicen que estos operadores, el I, el O, diferente, la negación, nos permiten generar lo que es saltos en el código, también denominado código espagueti. Es una serie de saltos que uno va teniendo de un punto a otro. Y esto se puede volver tan complejo y tan enredado que entenderlo pues es un poquito, y es lo que se genera en el proceso del código fuente a código de Assembler, que en Assembler utilizamos etiquetas. Las versiones más recientes de Assembler pues ya hasta permiten tener funciones, y para hacer esto un poquito más eficiente en la construcción de los programas. Entonces a eso se le llama código espagueti, y de esta forma, por ejemplo, nosotros el if es un salto enmascarado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, esta expresión, tenemos esta otra expresión y esta expresión. Acá tenemos un O, que es otra, y esta es un I, y todo esto nos hace la expresión por a analizar. Entonces lo que se hace es, bueno, si X es menor que 100, entonces vaya a la etiqueta L2. Bueno, si no, entonces pasa a la siguiente línea. Dice, si es falso que X sea mayor a 200, si esto es verdadero, vaya a la etiqueta L1. Finaliza el programa. Si no, si es falso que X sea diferente a Y, entonces vaya a L1. Y así es como vamos generando nosotros este proceso a denominar el código espagueti con una instrucción simple de un if. Así es como se estaría manejando. Al igual con el término de los ciclos. Aquí podemos tener una expresión asociada al ciclo. Aquí tenemos una expresión, esta sería una 2, aquí sería 3 expresiones, pero son 4 expresiones para poder trabajar. Y comenzamos con la etiqueta L1. Dice si A es mayor que B, entonces vaya a la etiqueta 2.
Si no, vaya a la etiqueta 3, finalice. Y si estoy en etiqueta 2, calculo T1 y luego calculo T2 y luego hago una comparación. Si A es menor a T2, entonces vaya a L4. Y si no, vaya a L3. Y luego le dice, bueno, a L4, vaya a L3, L3 finaliza y acá, digamos, A es igual a A más B y luego retorna a L1. Y así es como se va generando ese proceso de saltos. Y así es como en Assembler nosotros vamos a construir las diferentes funcionalidades. Igual para el manejo de las funciones, nosotros estamos acostumbrados a utilizar las funciones. Digamos, esta es nuestra declaración y al momento de utilizarlas, vamos a utilizar una función donde estamos pasando como parámetro perdón, un vector, la posición de un vector. Entonces aquí ya tenemos nosotros un cálculo. Luego obtener el valor asociado al vector y luego poder pasarlo a la función. Calculamos la posición del vector, obtenemos el valor del vector. Luego se le considera como parte del parámetro, se ingresa a una pila ese parámetro, luego se manda a llamar la función obteniendo un parámetro de la pila. Para luego de haber obtenido este proceso de llamado, nosotros asignarle el valor que se calculó en la función a la variable definitiva. ¿Sí? Entonces, esas serían las formas de que nosotros debemos de estar enfocando el uso de los esquemas de generación de código y cómo poder enfrentar. Estos son casos muy básicos, ¿verdad? De código que nosotros podemos generar. Y entonces comenzar a pensar en programación orientada a objetos, cómo se manejan las clases, cómo se manejan el tema de paquetes, de poder llamar el llamado a otros paquetes dentro de un mismo proyecto, de ciertas librerías, hacer uso de librerías. Y esas son consideraciones que nosotros debemos de comenzarlas a plantear. ¿Dudas hasta el momento? No, Inge, todo bien. ¿No hay dudas? Bueno, creo que nos va a quedar muy poco tiempo para poder revisar. No sé si alguien tiene alguna duda puntual respecto a su proyecto que entrega la próxima semana o quiere mostrarnos algo relacionado a su proyecto, algún avance que necesita que se le verifique. Vuelvo a preguntar si hay alguien que requiera que se le verifique algún tema de su programa y solo recordándoles que por favor deben de enfocarse a una sola instrucción del conjunto de... sí, Leonardo, te escucho. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. Yo solo tengo una consulta, tal vez no sobre el proyecto, pero es sobre el examen corto 3.
que usted en su momento lo había colocado para una fecha, después lo volvió a habilitar, pero seguía Leonardo, te incorrecta la escucho. fecha. ¿Me escucha, ingeniero? Fíjate Ingeniero, ¿me que escucha? no sé si estás hablando en este momento, pero de mi caso no logro escuchar mayor cosa. No sé si alguien logra escuchar a Leonardo. Sí, ingeniero, lo escuchamos a Leonardo. Uf. Un momentito, por favor. Creo que algo sucedió acá. Leonardo, disculpame, ¿me podría repetir? ¿Me escucha ahorita, ingeniero? Sí, sí, ya te escucho, correcto. Ah, de acuerdo, no hay pena. Es que le mencionaba sobre el examen corto 3 que Ajá. usted en su momento colocó la asignación con la fecha incorrecta y de ahí la volvió a subir, pero seguía teniendo incorrecta la fecha. Entonces, no sé si con mi grupo fuimos los únicos que no lo postearon O sea, o déjame alguien más. revisar, vamos a revisar de una vez el tema. Un momentito, por favor. Esta es la sección C. Vamos a ver. La sección A son ustedes, ¿verdad? Ya estoy confundido con Programa. Vamos a ver. Examen corto 3 me estás indicando. Veamos. Las calificaciones. Fíjate que no, examen corto 4 es el que estoy. En teoría sí. Sí se subió. Ahí ya está calificado el examen corto 3, Leonardo. Y si ustedes no lo tienen, no lo presentaron y digamos, vamos a revisar una de las. Sí, es que es lo que le comento, porque cuando intentamos subirlo decía que ya había vencido la asignación, pero era porque la fecha seguía atrasada, por así decirlo. Vamos a ver. Y acá dice que fue el 26 de marzo. Vamos a ver. Tenemos ahí. Ok, ok, entonces lo voy a habilitar de aquí a las hasta mediodía, ¿te parece? De Dame acuerdo, chance. ingeniero, gracias. Solo dame chancita, lo voy a hacer porque si no se me paso al siguiente curso y ya. Descargar y ingresar. O si lo tenés a la mano y lo subís, sería perfecto. Sí, ya está listo, ingeniero, para ¿Está subir. listo? Ah, bueno, entonces dame un momentito, por favor. Dejémoslo hasta las 11 entonces el día de hoy.
Ok, listo. Entonces, hasta las 11 está habilitado para que lo puedan subir. Le agradezco mucho, ingeniero. Bueno, no sé si hay alguien más. José Zapeta, te escucho. Buen día, ingeniero. Buenos días. Sí, fíjese que nosotros solo tenemos una pequeña consulta con respecto a la entrega de lo que falta del proyecto. Recording stopped. ¿Sí? Creo que ahorita la parte que nosotros como grupo nos estamos enfocando es en lo del analizador sintáctico. Ajá. Entonces, o sea, lo que estamos viendo ahorita es la parte de instalar CUP y definir las reglas semánticas. Pero ahí, no sé si más o menos por ahí va a ser la revisión o... La revisión, digamos, quiero que se enfoquen a una sola instrucción de las que les haya tocado. Y sobre esa instrucción decir, bueno, mis reglas semánticas son las siguientes por estos y estos motivos. Por ejemplo, si es un ciclo, estoy Ajá. trabajando en Java, entonces voy a utilizar la variable A sea menor que 10, por ejemplo. Entonces, primero verificar que A exista, haya sido declarada porque el lenguaje así lo solicita, ¿verdad? Esa es una regla semántica. Ok. Y luego verificar que, por ejemplo, otra regla semántica puede ser, digamos que A fue declarada como entera y le estoy asignando a A hola mundo. Entonces, esa regla semántica, pues, tiene que verificar que lo que le estoy asignando, cuando sea un proceso de asignación a una variable, el valor que le estoy asignando sea acorde, o la variable que le estoy asignando sea acorde al tipo de dato que es mi variable. Pero entonces las reglas ustedes las van a tener que especificar. Ok, ingeniero. Ahí digamos también se podría decir que también errores de sintaxis también son Sí, válidos. correcto. Sí, son varios. Por ejemplo, la sintaxis puede ser que un ciclo while no tenga completos los paréntesis, por ejemplo. Esa es una regla de sintaxis. Ok, está bien, ingeniero. Entonces ya con eso ya nos aclara un poquito más. Perfecto. No sé si alguien más. Ingeniero, ¿para cuándo es lo del proyecto? No sé si alguno de los compañeros me ayuda a recordar, por favor, y lo puede ver en el documento de especificación o no. Aquí no generé documento de especificación, pero sí lo indiqué. ¿Alguien me puede recordar para cuándo es el proyecto? No es para el otro semestre, de seguro. ¿Cuándo entregamos el proyecto? ¿Cuándo es nuestro último día de clase, señores? Es para el día 28 de mayo. La entrega del proyecto. Gracias, ingeniero. Bueno, creo que no tenían nadie quiso ayudarme con esa pregunta. O no querían recordarse de la fecha. Dije, buenos Sí, días. Rudy. Buenos días, Rudy. Disculpe que tengo una duda con respecto a las reglas semánticas en CUP, que estaba intentando hacerlas, pero me tiraron un error y no sé por qué. No sé si me podría apoyar con eso. Veámoslo. Bueno, ahorita no lo tengo así, pero según con lo que nos había compartido la vez pasada, me estaba guiando con este, que sería uno de expresión y pues se colocaba uno de estos acá. Entonces estaba intentando hacer una de esas, pero hay una parte en donde pues me tira un error y no sé por qué lo tira, porque supuestamente, bueno, acá dice que puede ser como este que está acá. En este caso, en mi caso, en vez de entero sería número, porque yo lo tengo como número top, y sería así.
Pues al parecer creo que tengo un error por acá. Ahí donde tenés null, debería tener una definición, ¿no? Ah, Igual no, lo hemos dejado así porque, sí, y por luego ejemplo, expresión está mal escrita ahí, debe tener un símbolo igual después de los sí, dos cierto. puntos. Sí, por ejemplo, aquí sí lo generó, pero acá en la parte del syntax me tira un error y eso es lo que no entiendo, porque o sea, al hacer la regla semántica, pues no acepta esto que está acá. Ahora, ¿qué es lo que se dice? No, veamos qué es lo que te está diciendo no sustituir constructor, phone double object, constructor double is not applicable. This match object cannot be converted to double string. La variable A, Ujú. object A, está, Sería ese que está acá. symbol cup syntax es, ajá, value, pero dice que entonces ahí no, ahí tendría que ser, eh, bueno, lo que se está obteniendo ahí realmente es, bueno, sí, Leonardo, te escucho. Ingeniero, ahí solo para apoyar al compañero, en la parte de arriba, cuando declaramos los terminales, hay que colocarle el tipo de dato que se va a utilizar hasta arriba donde él declara los terminales, porque por defecto lo toma como objeto. Y ahí en CUP se puede definir si va a ser un string o va a ser un integer, o lo que él vaya a utilizar. En ese caso, Sería este el ¿dónde número. tenés número? No, Bueno, lo tengo por acá. Es en los terminales, Rudy. Sí, sí, son estas. Eso podrías sacarlo en otra línea, ponerle terminal y el tipo que vas a utilizar. Sería terminal string o terminal int y el número. Excelente, gracias, Leonardo. Gracias, compañero. Veamos si funciona. Sí, sí, porque ya no me tiró el error que me marcaba acá. Sí, sí, veo Arriba nuevamente sí ese te lo error. dejó como string. Ah, excelente. Gracias, Sí, Leonardo. sí, ahí sí. Gracias. Muy bien. ¿Cuántos extras, Leonardo? ¿Ya me recordás? ¿Alguien más? Digamos, y este es el objetivo, señores. Ustedes no sé si permiten crear, y les permite crear por curso foros. Aprovechemos ese recurso. Muchas veces tenemos alguna duda y el miedo es que van a denotar de que no sé o no lo estoy haciendo. Eh, Atrevámonos a preguntar para poder solventar nuestras dudas. Eso es importante en el área de tecnología y es bien importante que aprendamos a reconocer cuando no sabemos algo y para poder solventar de la forma más rápida. Porque si no, una duda a nivel de tecnología no debería de tener más de una hora. Eh, eh, Tenerla. Si no logramos solventar algo, tratar de plantearlo. Quizás alguien más tiene la solución, como en este caso, ¿verdad? Sí, Anderson, te escucho. ¿Qué tal? Buenos días, ingeniero. Disculpe, tengo una duda con en cómo se va a mostrar finalmente el resultado del programa. Si va a ser en un archivo de texto, igual que como fue el anterior proyecto, o cómo sería. Lo puedes realizar todo en pantalla, según lo que vimos, Anderson. Puedes indicar, digamos, análisis léxico correcto, sintáctico correcto y semántico,
un error indicando se está tratando de utilizar una variable que no ha sido definida, por ejemplo. Semántico, el tipo de variable está recibiendo un valor que no está permitido. Finalmente podría ser, por ejemplo, en consola, entonces que muestre esos mensajes de errores. Sí, lo Estaría podrías bien mostrar en así. consola. Sí, los podrías mostrar en Muy bien. consola. Solo para los compañeros, por favor, vamos a tener 4 minutos para poder explicar manual de usuario, que va a ser muy poca la diferencia con el primer proyecto. Solo donde se va a estar mostrando el resultado de los análisis, posiblemente va a ser una cajita extra a lo que presentaron en el primer proyecto. Y para la funcionalidad y ver el caso que ustedes tienen y me expliquen, van a ser 6 minutos, para un total de 10 minutos de poder explicar de forma rápida el proyecto. El proyecto lo vamos a iniciar a calificar del grupo número 10 al grupo número 1. Entonces, por favor, el grupo número 10 debería estar listo y terminamos hasta el 1 en una primera ronda. Por tiempo no nos va a dar, algunos se pueden tardar un poquito más, entonces ya no nos va a dar tiempo de calificarlo en el horario de clase. Entonces, por favor, seamos lo más rápidos posible para dar la explicación sobre la funcionalidad que estamos entregando. Tengo una duda. ¿Sí, Rudy? Los manuales de usuario técnico, entonces solo se tiene que incluir lo que es el analizador sintáctico. Ya no tiene que ir el léxico y lo demás. El léxico ya no tendría mayor sentido porque ya lo vimos. Lo podrías agregar como, si ya lo tenés, nada, pero quiero que se enfoquen más en la parte sintáctica y semántica. Sí, Rudy. No sé si hay más preguntas. ¿El manual técnico necesita que se le explique qué es lo que está haciendo el código o solamente subir el código en general? Digamos, lo que sí me explicaría que puedan definir son las reglas semánticas. Esas sí me gustaría. Al momento que se define una variable, las reglas semánticas es que esta variable se almacena en una tabla de símbolos y el tipo de dato al cual fue. Y el objetivo de almacenarla en la tabla de símbolos es poder verificar fácilmente su uso dentro del programa. Por ejemplo, esa podría ser parte de las reglas semánticas. Muy bien, Inge, gracias. Ajá, y ya, si usted me explica eso, entonces a nivel de código, lo que está explicado en el manual técnico se implementó de esta forma. Esa debe ser la relación para poder tener la presentación del proyecto. Y tengo otra duda. ¿Sí, Rudy? No sé si tiene, en el link que nos pasó la vez pasada, creo que no hay ningún ejemplo con una tabla de símbolos. No sé si hay alguna otra fuente que podamos consultar para ello. Una tabla de símbolos la puedes construir por medio de un vector, una lista, un objeto tipo lista, una tabla de hash. Ahí va a depender la creatividad que ustedes tengan, Rudy. Entonces hay diferentes formas, una clase como, y luego declarar esa clase como un arreglo, por ejemplo. Dentro de los tipos de objetos está el hash map y está el hash table, que son los objetos en Java que podríamos utilizar. Se le envía la llave la llave primaria y el contenido de los datos que nosotros necesitamos. O sea, buscamos algo en internet, tabla de símbolos en Java. Disculpe, ingeniero, solo tengo una duda. ¿Sí? Al elegir solo una sentencia, tendría que ser, por ejemplo, si fuera un for o un if, tiene que ser completa. Por ejemplo, el if iría con el else y con los anidados, igual con for o solo. Mira, en este caso,
Yo te diría que tomar es una sentencia que sea lo más práctico. Por el tiempo, no sé si les va a dar suficiente tiempo para poder crear todos los casos asociados a una instrucción. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si dijéramos el if, estaría bien solo el if y su else, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ese podría ser un Muy caso. bien. Ajá. Muy bien. Gracias. Una linked list. Sí, también. Aquí hay una forma implementada en Java. No sé qué han. Hay un ejemplo. La implementan con HashMap, la implementan con un set. Utilizando una clase, un handset. Hay otra con un hash table, sí, cabal. Solo objeto map y ya están los procedimientos de agregar elementos a la tabla de símbolos. Bueno, sí, lo único que esto, la integración sería la única parte complicada, pero son 4 los de cada grupo. Creo que si sabemos dividir bien las tareas, pues vamos a llegar a cumplir. Bueno, señores, para mí fue un gusto haberles saludado el día de hoy. Pues nos vemos la próxima semana viendo la entrega final del proyecto. El objetivo es que nosotros logremos entender la relación que existe entre la parte eh, sintáctica y semántica en un compilador. En un segundo curso de compiladores, pues ya veríamos temas como generación en 3 direcciones, optimizadores de código, que sería algo bien importante. Hoy en día la inteligencia artificial también está teniendo su espacio al momento de construcción de aplicaciones. Bueno, qué gusto saludarles. Entonces nos vemos la próxima semana. Por favor, los grupos 10, 9, 8 y así decentemente, por favor, que estén a primera hora para la calificación. Que pasen un buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, ingeniero.